Hoy, ¿en qué es la que hay? Con su boquita de comer, gobernador dice que su departamento de justicia y sus fiscales nada, cero responsabilidad tienen con la masacre de Yauco de la pasada semana. Jesús Manuel Ortiz presenta a su equipo de campaña. Ayer no me dio tiempo, así que hoy, repito, la inflación termina en 3.4% en Puerto Rico en el 2023. Y en el martes de contingencia con Esteban Gomejeo conversamos sobre el atentado contra Eliezer Molina, lo que sabemos hasta ahora y si esto representa un nuevo capítulo de violencia política en el país. Y hablamos de las elecciones de este fin de semana en El Salvador. Todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 30 de enero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Y me informan hoy que también llegamos a Roku, la aplicación de televisores inteligentes. Si usted tiene un Roku, puede bajar la aplicación de Radio Isla y disfrutarnos, ver esta hermosa cara en su televisor. Yo soy Luis Herrero. ¿De qué te estás riendo? ¿Pero por qué te estás riendo? Ok, yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Gobernador absolve de toda culpa a su departamento de justicia en masacre de violencia machista en Yauco. Jesús Manuel Ortiz nombra su equipo de campaña. La inflación termina en 3.4% en el 2023 en Puerto Rico. Y en el martes de contingencia con Esteban Gomejeo y Guarionex Padilla Martí conversamos sobre el atentado a Eliezer Molina y si esto representa un nuevo capítulo de violencia política. Y hacemos previa a las elecciones de este fin de semana en El Salvador. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunas noticias. Una noticia triste: la primerísima actriz del teatro musical a nivel global, de Broadway, de West End y de las tablas en todo el planeta, nuestra Chita Rivera, falleció hoy de 91 años. Chita Rivera se hizo famosa por ser la primera Anita cuando se estrenó en Broadway el musical West Side Story, y obviamente pues interpretó docenas de papeles a través de su historia, y siendo una de las gigantes no solo del teatro puertorriqueño, sino del teatro mundial. Que descanse en paz doña Chita Rivera. Vaya nuestro pésame a sus familiares, amigos y queridos, y obviamente a sus fanáticos y fanáticas. Y pasando a noticias españolas, se le complica la situación al presidente Pedro Sánchez. Hoy juntes, como sea que se pronuncie, que es el partido del independentismo catalán, que había prestado sus votos para que Pedro Sánchez regresara como presidente durante el mes de noviembre a cambio de una ley de amnistía que iba a sacar de líos legales a los independentistas que violaron las leyes españolas al celebrar un referéndum. Bueno, pues hoy la bancada de Juntes por Cataluña no votó por esa ley de amnistía. Leo del Confidencial: la ley de amnistía ha descarrilado en el Congreso en la votación clave. El PSOE no ha atendido esta vez a las exigencias de Juntos por Cataluña y la norma no irá de momento al Senado. Los neoconvergentes amenazaron con rechazar el texto que marcó la investidura de Pedro Sánchez, y ha hecho lo mismo con el arranque de la 15ª legislatura porque no ofrecía el suficiente blindaje a su líder, Carles Puigdemont, el líder de Juntos por Cataluña. Los socialistas, a diferencia de lo que ocurrió el pasado 10 de enero, no han cedido ante las peticiones de los independentistas catalanes, por lo que 7 diputados de Juntos han votado contra la ley que supondría el perdón general a los implicados en el proceso.
Se trata de la segunda derrota clave en 20 días para el ejecutivo de Pedro Sánchez, así que todo apuntaría a que los días de este nuevo término de Pedro Sánchez y del PSOE en el poder pudieran estar contados, y quién sabe si España va a ir nuevamente a elecciones en este año, porque sin los votos de Juntos por Cataluña no hay los votos para que la coalición liderada por el PSOE y su presidente Pedro Sánchez gobierne. Así que siempre interesante la política española. La verdad que nunca nos deja de sorprender. Y bueno, el gobernador regresó de España y comenzó a dar declaraciones públicas. Hoy estaba en un evento y, claro, se le preguntó sobre la masacre de Yauco de la semana pasada, donde un hombre entró a la casa de sus ex suegros y asesinó a su expareja, a sus ex suegros y a su ex cuñado en un ataque, el más reciente, de violencia machista en el país. Y al gobernador se le preguntó un poco, ¿verdad?, de quién era la culpa y qué rol y qué responsabilidad tenía el Departamento de Justicia. Escuchemos lo que contestó Pedro Pierluisi Urrutia. De mi punto de vista y a base de la información que tengo, ahí las dos fallas que yo identifico. Primero es el monto de esa fianza que se impuso en la vista de regla 6, una fianza muy baja para lo que tenía ante su consideración la magistrado que atendió el caso, porque estábamos hablando de un reincidente, una persona que ya había violado la ley 54 en el pasado, y que obviamente era una persona peligrosa, y hablarme a mí de $5,000 de fianza, o sea, eso llora ante los ojos de Dios para alguien como esa persona. Segundo, y luego también de haber escuchado el testimonio de la víctima. Segundo, la otra falla fue el no ordenar que tuviera un grillete electrónico, cuando la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio había rendido un informe recomendando que se ordenara pues el que tuviera un grillete electrónico. Es responsabilidad del juez o la juez que atiende cualquier caso de esta naturaleza revisar ese informe que somete la Oficina de Antelación de Servicios con Antelación a Juicio. Y en este caso, por estar hablando de un reincidente, no había discreción, había que ordenar el que tuviera ese grillete electrónico. Esas dos fallas para mí son obvias. Ok. En los datos que el gobernador describe, como los conocemos hasta ahora, pues él está diciendo los hechos. El gobernador no se está inventando nada, el gobernador no está diciendo una mentira para excusar a los fiscales del Departamento de Justicia. Y es verdad, ese documento, ese expediente, ese folder, ese cartapacio de la Oficina de Servicios de Antelación al Juicio, quien único tiene acceso es el juez o la jueza en este caso, no tiene acceso el Ministerio Público, entiéndase el fiscal, la fiscal, ni tienen acceso los abogados de defensa. Así que sí, probablemente si la jueza hubiera leído, porque tengo que concluir que no leyó el informe, porque si hubiera leído, probablemente hubiera impuesto una fianza más alta y lo hubiera puesto el grillete, porque como dice el gobernador, él tiene razón, no hay discreción para ponerle o no grillete a un reincidente de violencia machista. Lo que me molesta, señor gobernador, y lo invito, yo sé que usted estaba en España, yo lo sé, pero busque el artículo de Oscar Serrano del viernes pasado. Y Oscar Serrano en Noticel nos explicó que la reincidencia del asesino no estaba secreta en un informe que solamente ve el juez. No estaba tampoco secreta en la base de datos que utilizan los fiscales, que por cierto, si hubieran buscado el nombre en esa base de datos, hubieran dado cuenta a la fiscal también, que es la reincidencia. Y estaba disponible en la herramienta que está abierta para el público. Todo el mundo puede ir a la página del Poder Judicial, poderjudicial.pr, y ahí entrar a la pestaña de consulta de casos. Y allí usted puede escribir los nombres de las personas y le aparecen casos civiles y casos criminales.
Y ahí aparecía el nombre del asesino, su convicción previa. Y yo sé, usted tiene que defender a su secretario de Justicia. Yo estoy claro, usted no va a despedir a Domingo Emanuel, y además no hay nadie que le pueda confirmar el Senado. Y yo creo que en la suma de la resta, Domingo Emanuel ha sido un buen secretario de Justicia. Por lo menos ha sido una persona institucional que se presenta y creo que actúa de manera objetiva. Yo estoy claro. Pero, gobernador, no niegue el problema que tiene el Departamento de Justicia y los fiscales atendiendo estos casos. Una vez más, un Pedro Pierluisi que llevaba unas semanas buenas, unos meses buenos, que no ha cometido muchos errores, que ha minimizado los momentos incómodos. Una vez más, yo no sé si fue por el viaje a España, se presenta al país como una persona completamente enajenada de la realidad. Peor aún, me da la impresión que el gobernador siente que las críticas al sistema son unas críticas personales a él. Gobernador, poco estaba pensando en Pedro Pierluisi o en Domingo Emanuel y en el 2024 o en las elecciones, el asesino cuando entró a matar a toda esa gente allí. Y le estoy hablando bajito y calmado porque no quiero gritar. Lo más que hay en la radio son gritos y peleas. Y además porque cuando a mí me regañaban de chiquito, y ahora de adulto también, es peor cuando te hablan bajito que cuando te gritan. Haciendo excusas para el Departamento de Justicia y para los fiscales, no vamos a resolver el problema. Así que le hago una invitación. Un poquito más de humildad, un poquito de más autoevaluación y un poquito de más buscar soluciones versus buscar excusas. Y bueno, pasando a temas políticos, en La Pava, hoy el presidente de La Pava, pero en su rol como precandidato a la gobernación, nombró su equipo de campaña. En total son 16 integrantes y comencemos con la cabeza. ¿Quién será la directora de campaña? Mi buena amiga, la licenciada Ingrid Colbert. Quizás usted no sabe quién es Ingrid Colbert. Ingrid fue directora de Puerto, si no me equivoco, la segunda mitad del cuatrenio de Alejandro García Padilla, luego de que Víctor Suárez saliera de esa silla y fuera a ser secretario de la gobernación. Ingrid Colbert también, si no me equivoco, estuvo en el comité de campaña de Charlie Delgado. Si me está escuchando Ingrid, que me corrija. Y había sido nombrada en noviembre como la jefa del plan de gobierno del Partido Popular Democrático. Ingrid, para los que la conocemos, sabemos que además de ser una excelente abogada, es una mujer muy trabajadora, muy inteligente, muy organizada. Es su primera experiencia, obviamente, dirigiendo una campaña a la gobernación, pero no es como que en Puerto Rico hay mucha gente con experiencia dirigiendo campañas a la gobernación, en el Partido Popular Democrático menos, sobre todo campañas a la gobernación ganadoras. La última fue en el 2012, esa la dirigió Irving Facio. Irving no sé si apoya a Jesús o no, pero no creo que esté disponible para ser director de campaña de nuevo ahora mismo en este momento de su vida, y creo que es un excelente nombramiento. Y además, pues sí, es de apellido Colbert, y como usted sabe, el crítico principal dentro del PPD de Jesús Manuel Ortiz se llama Jorge Colbert, así que no sé si poniéndole, entiendo que son primos lejanos, no sé bien, pero no sé si poniendo una Colbert a competir con otro Colbert, un poco Jesús Manuel contrarresta ese impulso. Además, hay 4 alcaldes que acompañaron a Jesús Manuel en el anuncio y se presentaron como los portavoces de la campaña, siendo Ramoncito Hernández de Juana Díaz, Pedro García de Hormigueros, Gregory González de Peñuelas y Juan Carlos García Padilla de Coamo. De Hormigueros, Peñuelas y Coamo no debe haber sorpresa, los 3 estuvieron con Jesús Manuel en la elección interna por la presidencia del PPD allá en mayo, entre Jesús Manuel y el alcalde de Villalobos, Javier Hernández. Son 3 alcaldes, bueno, el de Peñuelas es un alcalde más o menos joven. Él comenzó en la política, si no me equivoco, él entró a la alcaldía en el 2018, la alcaldía de Peñuelas, fue reelecto en el 2020. Los alcaldes de Hormiguero y Juana Díaz son líderes históricos ya del Partido Popular. Yo creo que los 2 entraron en el 2000 y los 2 son alcaldes que dan pela, alcaldes de sacar el 70%.
Y obviamente el alcalde de Coamo pues también ha estado desde el principio. Pero es notable la entrada de Ramoncito, alcalde de Juana Díaz, porque en Juana Díaz fue de los lugares donde Jesús Manuel perdió por un amplísimo margen. Juana Díaz, vecino de Villalba. Esencialmente, si no fuera por Villalba, Juana Díaz y, si no me equivoco, Arroyo, Santa Isabel, uno de esos dos pueblos, la elección de presidencia del PPD quedó cerrada por esos tres pueblos, porque entre esos tres pueblos Luis Javier Hernández sacó una ventaja de 2,000 y pico de votos, y aunque pierde por 200, si esos tres pueblos se hubieran comportado como se comportó el resto de la isla, Jesús Manuel hubiera ganado mucho más cómodo. Pero pues ahí era donde era la fuerza regional de Luis Javier, y tiene sentido, y nos dice un poco de que Jesús Manuel está viendo dónde fueron sus debilidades en la pasada contienda y está amarrando. Eso es poderoso, ver a Ramoncito Hernández en ese grupo. Por el lado electoral, Miguel Ríos Torres, que fue comisionado del PPD en el 2020, regresa ahora como a cargo de la coordinación electoral de la campaña. No tiene un rol en el PPD, tiene un rol en la campaña de Jesús Manuel Ortiz. Lo acompaña el licenciado Jejú Santiago. Al licenciado Santiago no lo conozco, por lo menos de nombre no sé quién es. También en ese grupo, no electoral, pero en el grupo de movilización Get Out the Vote, regresa un nombre que tiene muchísimo prestigio y experiencia en el PPD, pero que yo creo que estuvo con Charlie Delgado también por lo bajo, pero quizás no tenga mucho protagonismo recientemente. Es la señora Julia Torres. Yo recuerdo a Julia Torres porque Aníbal Acevedo Vilá, en su primera presidencia del PPD, allá en el 1997, la nombró secretaria general del PPD. Julia es de Mayagüez y siempre se ha distinguido por ser una persona muy metódica, muy organizada, y en el juego de la movilización, el get out the vote, como se dice en inglés, probablemente en el PPD no hay nadie mejor que Julia Torres, así que ahí hay que decirlo, es un palo para Jesús Manuel que ella haya accedido a ese puesto. Mi buen amigo también de Coamo, Omar Vázquez, estará a cargo de operaciones de campo. Omar estuvo en la operación de campo Alejandro García Padilla y ha trabajado con Jesús Manuel esencialmente desde la Fortaleza todo este tiempo. Y el equipo más importante, que es el equipo de finanzas, está compuesto por 3 veteranos y veteranas de las recaudaciones políticas en el PPD, Jari Vega, Pedro Crespo y Zuleira Quiñones. Con esos 3 nombres, lo que ha sido otra de las debilidades de Jesús Manuel Ortiz, la recaudación de fondos, pues uno presumiría que veremos que esos números mejoran en los próximos días, los próximos meses, realmente no días, próximos meses. Adicional a eso, hay 4 legisladores que se unen como 3 legisladores que se unen como portavoces de la campaña: la senadora de Mayagüez Aguadilla, Migdalia González, el representante de Yabucoa y el Este, Ramón Luis Cruz Burgos, y el representante de Peñuelas, Guayanilla, Ponce, esa zona, José Cheito Rivera Madera. Por su parte, Robert Sayas será el enlace con las organizaciones dentro del PPD. Y Juan José Santiago, también representante, será el enlace con los candidatos a alcalde y que no son alcaldes. Mientras la abogada viequense Lisamari Serrano será la directora de política pública y trabajará el plan de gobierno. Hay otras personas más. En comunicaciones, Josie Vega será la directora de comunicaciones. A Josie la conocemos todos los que estamos en este mundo, la conocemos muy bien, y Josie estuvo en la campaña de la presidencia del PPD de Jesús Manuel. El representante Roberto Ruiz de Porras también será asesor senior de la campaña, y el buen amigo Víctor Vitito Pérez será el coordinador general. En ese grupo hay una buena mezcla de experiencia, de juventud, de seniority, de personas que trabajan, a los que conozco. De todos puedo hablar bien, he trabajado con muchos de ellos. A los que no conozco, pues no sé, veremos cómo es su desempeño. Pero interesante, y un poco, ¿no?, más allá del anuncio y quiénes son las personas y quién compone el grupo de campaña de Jesús Manuel, creo que a la misma vez que ayer Juan Zaragoza mandó un mensaje solapado contra Jesús Manuel en su anuncio, en su video, donde enfatizaba en experiencia y en tener un administrador capaz, creo que en este lado Jesús Manuel no solo está mandando el mensaje de que ya tiene su campaña lista, sino también está mandando un mensaje solapado de que Juan Zaragoza no puede replicar un anuncio como el que está haciendo Jesús Manuel Ortiz. Así que muy interesante. Yo creo que Zaragoza no ha hecho ningún anuncio de su equipo de campaña. Se mencionan diversos nombres que lo están ayudando, pero no creo que haya nada formalmente. Veremos si eso ocurre en las próximas semanas. ¿Tenemos el invitado en línea, Maurito? Ok, tenemos en agenda un invitado, así que en lo que
conectamos con él. Quiero hacer, llamar una atención, una historia de ayer del medio digital especializado en noticias económicas 5 millas, donde establece que la inflación en Puerto Rico se situó en 3.4% al finalizar el año pasado, en gran medida como resultado de la caída del precio del petróleo y la moderación en el aumento a los precios de alimentos. Para que comparemos, el año anterior la inflación estaba en 6.1%, así terminó el 2022, que fue la más alta de 15 años tras estar en 2.4% en 2021. El factor principal en la caída en la inflación fue el precio de la gasolina, que cayó 9.7% en el 2023, esto frente a un alza de 29.5% en el 2022. El precio se redujo durante 10 de los últimos 12 meses del 2023. Los alimentos subieron, los precios pero subieron 7.1%, pero eso es menos a lo que subieron en el 2022, que subieron 8.9%. Lo más que se moderó fueron los precios de las carnes, aves, pescados y huevos, que aumentaron 4.8% en 2023 frente a 12.6% del 2022. Todos recordamos los memes del costo de los huevos en el 2022. Bueno, pues en el 2023 subieron, pero subieron un tercio de lo que subieron el año anterior. También la leche subió menos. El precio de los huevos, que se había disparado en 2022, en diciembre de 2023 estaba 17.6% por debajo de donde estaba un año antes. Lo que sí subió fueron los precios de los cereales, que subieron 13.1% en 2023 frente a 10.8% en 2022. Frutas y vegetales, que subieron 12.5% frente a 11.2% en el 2022, y las bebidas alcohólicas, que subieron 4.5% frente a 3.4%. Veremos si los conflictos y lo que está ocurriendo en el mundo cambian esta tendencia y vuelven a subir los precios de los alimentos. Todo apunta también a que el precio del petróleo, a menos que pase algo en Medio Oriente que cambie toda la trayectoria, continuará bajando. Incluso estaba leyendo una historia ayer que la vi en Twitter, de que hay personas que están estimando que el precio del petróleo pudiera llegar hasta $45 el barril. Ahora mismo está como en 80. Ese precio de $45 yo no creo que lo hayamos visto desde el 2006, por ahí. Así que eso serían buenas noticias. Veremos qué ocurre. Y bueno, ahora sí tenemos un invitado. Mucho se habla de la escasez de profesionales de la salud en Puerto Rico. Sin embargo, poco se habla en qué podemos hacer para que los estudiantes se mantengan estudiando y hagan carrera en medicina en Puerto Rico. Para que nos hable un poco de lo que está haciendo la Universidad Central del Caribe, le damos la bienvenida al estudiante de tercer año de medicina, Gerson Santiago González. Bienvenido, Gerson, ¿y qué es la que hay? Saludos y saludos a todos los radio oyentes. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, qué estás estudiando en la Universidad Central del Caribe y cuál es tu objetivo cuando termines los estudios. Bueno, pues saludos a todos. Mi nombre es Gerson Santiago, soy oriundo de Arecibo y actualmente curso el tercer año de medicina en la Universidad Central del Caribe. Una vez concluya el mismo, pues pretendo continuar en la rama de la cardiología o medicina de emergencia y seguir sirviendo a Puerto Rico. Y te pregunto, porque según entiendo, tú eres uno de los estudiantes que ha recibido becas de la UCC, de la Universidad Central. ¿Cómo te ha ayudado esa beca en tus estudios? Pues mira, la beca me ha ayudado grandemente, ya que como estudiante de medicina de primera generación, o sea, soy el primer médico en mi familia, este dinero sirve para distintas cosas, tal y como amortiguar los gastos que incurre una carrera tan costosa como lo es la medicina. Esto podría ser ya sea en gasolina, peaje, libros, recursos electrónicos, tanto como así como equipo médico. Y entonces tengo entendido que la universidad va a celebrar una bohemia por amor a beneficio de ese fondo de becas. Hablamos un poquito cuál es el objetivo de esa actividad. Es correcto, la bohemia es para recaudar dinero para el fondo de becas de la Universidad Central del Caribe, y con ese fondo entonces pues la universidad otorga becas estudiantiles para gastos como los que ya le mencioné, tal como la matrícula, costear viajes relacionados a proyectos de investigación y otras ayudas que también se dan dentro de la institución. ¿Y por qué es importante que nuestro público done para ayudar a estos estudiantes de medicina? Es bien importante, ya que al igual que yo, hay un sinnúmero de estudiantes de distintos trasfondos y orígenes. Becas de estas son de gran importancia porque, aunque es muy común pensar que como estudiante de medicina uno cuenta con cierta ayuda o privilegio, la realidad es que la gran mayoría de nosotros hacemos esto con ayuda de préstamos estudiantiles, sobre todo en UCC, que cuenta con una población estudiantil sumamente diversa. Así que esta ayuda permite entonces que los estudiantes tengamos ese respiro económico y podamos combinar fondos para seguir con nuestras metas, incluyendo lo que sería la residencia, que incluye otro gasto aparte.
y cómo nuestra audiencia, si quiere participar en la bohemia, puede comprar los boletos o cómo puede apoyar el fondo de becas de la UCC. Pues mira, el evento de recaudación de fondos será el 24 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Popular Center en Atorrey. Y para comprar boletos, las personas pueden comprar boletos por la página de Eventbrite en la página de la UCC, www.uccaribe.edu, o llamando al 787-798-3022. Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Gerson, por estar con nosotros y mucho éxito, ¿eh? Gracias. Bueno, y antes de ir a la pausa, como les dije, Ingrid Colbert, la directora de campaña de Jesús Manuel Ortiz, es una Colbert. Entonces yo he dicho cuál es la relación con Jorge Colbert. Me escriben que es la sobrina de Jorge Colbert, es hija de Pebi Colbert. Así que no sé cómo va a ser el Día de las Madres allí en la familia Colbert. Vamos a la pausa, regresamos con más. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban? Saludos Luis, saludos a Guarionex, a todos y todas los radioescuchas, y contento de estar contigo. Y también con nosotros Guarionex Padilla Martí. Guario, ¿cuántos arrestos civiles han ocurrido en el día de hoy en la zona oeste de Puerto Rico? Todavía no sé, pero la realidad es que me encuentro muy bien. Saludos Herrero, saludos Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando, especialmente a las personas que nos están sintonizando desde el Centro de Detención del Oeste. Bueno, ok, vamos para encima. Que esos están del otro lado. Esto es lo último. Vamos a hablarle del tema de Eliezer Molina. Esto es lo último que sabemos. Voy a darle una actualización a esta hora. Son las 5:26 de la tarde. Esta mañana la policía incautó un vehículo que supuestamente puede estar involucrado en el incidente. Aquí estuvo en Radio Isla con Julio Rivera Saniel, el coronel Pedro Sánchez, de la División de Crímenes Mayores, que dijo que bajo la supervisión de la sargento Karina Ojeda hallaron un vehículo Mitsubishi Mirage color verde. Oye, que mucha candela han dado esos Mitsubishi Mirage en el barrio Corcovado, en la carretera Puerto Rico 420 en Añasco. Le dijo aquí a Julio, el coronel, que aunque le ocuparon el auto de una persona que se cree que es el dueño, al momento las autoridades no brindarán detalles adicionales, sino que evaluarán las cámaras para determinar el curso, si alguno, que tuvo el vehículo en los hechos, o sea, en los hechos del tiroteo en casa de Eliezer el jueves en la noche. Sánchez confirmó que el vehículo no tiene gravamen de hurtado. En cuanto al estatus de la investigación, al momento las autoridades desconocen si hay algún vínculo directo entre Molina y el dueño del auto, aunque aclaró que el individuo frecuenta el área en donde reside el también activista ambiental. Te puedo decir que sí, frecuenta esa área y que por alguna razón, que no vamos a divulgar en este momento, podría ser conocido de él. Indicó Sánchez al asegurar que la persona es figura de interés. Estamos en una etapa crucial de la pesquisa. A la misma vez, mientras ocurrió todo esto, Eliezer Molina lleva el día entero en su página de Facebook y presumo que en Instagram también, subiendo fotos de personas que con mensajes crípticos le pone el nombre, pone un emoji de una tortuga. Y yo pues presumo que estaba poniendo fotos de lo que él dice que fueron las personas que tirotearon. Y como si fuera poco, parió la mula, Tomás Rivera Chats fue a Colega Estación Noti1 y allí retó a Eliezer Molina, Leo de Noti1.com. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, emplazó en el programa 60 Minutos con John Alma al candidato independiente de Eliezer Molina a que diga públicamente qué sucedió en el colmado El Yugo en Añasco la noche en que se registró una balacera cerca de su vivienda, donde según dijo se vio envuelto en un incidente con varios de sus vecinos. Yo emplazo a Eliezer Molina a que diga qué le pasó en la noche de los hechos en el colmado El Yugo en Añasco. Yo le emplazo a que diga si tuvo que salir corriendo. Yo le emplazo a que diga si conoce a Josué, el compañero de Yesenia, su vecina, y si él sabe qué pasó esa noche entre ellos y él, dijo Rivera Chats. Además del chisme y el popcorn que esto ha generado, ¿qué rayos ustedes creen que está pasando aquí, Esteban? Mira, yo quiero primero reaccionar a esas palabras de Tomás Rivera Chats. Parece que él sí sabe que pasó algo. Parece que él sabe algo que las demás personas no saben. Pero mira, aquí el peligro es, ¿verdad? Tenga
o no connotaciones políticas lo sucedido, si algo, ¿verdad?, a Eliezer Molina y a su familia, pues para mí el peligro es cómo aquí el discurso político se está tornando violento. Y violento no es solamente de mandar a matar gente o de mandar a tirotear, pero sí aquí en radio y mucho más ahora en año electoral, los discursos políticos se están tornando bien violentos, principalmente hacia personas de oposición. Y eso para mí es preocupante, porque puede, no estoy diciendo que haya sido la causa, pero puede desatar sucesos como este. Ahora bien, bueno, todo esto se podría resolver fácilmente. Si es verdad que pasó algo con estas personas, pues bueno, que todo el mundo hable, que todo el mundo diga la verdad y ya, ¿verdad? Pero para mí es penoso, ¿verdad? Porque nuevamente, si tirotearon la casa de Eliezer Molina, pues su esposa y sus hijos estuvieron en peligro, sea cual sea la razón, ¿verdad? Y esto es lo penoso, que estas cuestiones políticas se van tornando violentas sin razón alguna. Y bueno, si fue algo por motivos políticos, pues tampoco nos sorprende, ¿verdad? Tampoco nos sorprende, no es la primera vez que el discurso político violento se torna en precisamente violencia física directa contra una persona u otra. Wario, ¿cómo lo ves? Y cuéntanos cómo se pasa ahí en el yugo en Añasco. Mira, yo creo que, como dice Esteban, hay un clima de mucha agitación política, y más allá del asunto personal con Eliezer Molina, yo quiero señalar algo que es cierto, y es que muchas de las personas que hemos sido vocales con casos de denuncia ambiental, no ha llegado al nivel de Eliezer Molina, pero sí hemos recibido amenazas, sí hemos visto intimidación por muchísimas personas con bastante poder y con algunas de ellas de nexos, ¿verdad? A figuras como Tomás Rivera Chat, y eso es una realidad innegable. Así que no se deben tomar a la ligera las expresiones de Eliezer Molina, precisamente por eso, porque sabemos que se quieren callar todas esas voces que han sido contestatarias a todos los desastres ambientales que se han ido denunciando en los últimos años. No nos debemos de olvidar de algo importante. Hace aproximadamente 2 años, un oficial del Departamento de Recursos Naturales supuestamente se suicidó en la zona de Salinas, Guayama. Hechos ocurridos justo después de la denuncia de que habían construido allí una serie de edificaciones en la zona protegida de Jobos. Ese suicidio siempre se quedó con una sospecha, y lo que se ha comentado siempre es que ahí ocurrieron otras cosas, ¿verdad? Vinculadas particularmente al tráfico de drogas. Así que aquí hay muchas cosas envueltas. Hay unas implicaciones, por un lado, político-partidistas, y también hay otras implicaciones que tienen que ver con el narcotráfico y están conectadas con muchas de estas construcciones en las zonas marítimo-terrestres y en otros lugares donde se ha impactado negativamente el ambiente. Así que mucho ojo cuando se hagan valorizaciones, ¿verdad?, sobre los señalamientos que está haciendo Eliezer Molina. Excelente punto, y me hace pensar lo que pasó en Jobos, exacto, en Salinas, que todo se presume que o sea, de ahí no han salido nombres de personas. Ni van a salir. Exacto, punto. Nunca nos hemos enterado quiénes construyeron, quiénes rellenaron, quiénes tiraron. Y claro, este trabajo de activismo es un trabajo peligroso, ¿no? El asunto aquí es cuánto del peligro estamos hablando de una reacción real al activismo y cuánto es simplemente jugando el juego del algoritmo de las redes sociales y la indignación como negocio y como espectáculo, ¿no? Y ahí es que un poco, pues, todos estos hechos, hay demasiada turbidez, demasiadas cosas contradictorias pasando, y no sé, habrá que esperar que sepamos si hay un arresto, si en efecto esas son las personas, y habrá que esperar qué dice Eliezer Molina. Pero les pregunto, y esto es un tema que ustedes han estudiado profundamente como historiadores y en su podcast, ¿estamos entrando en una nueva era de violencia política en Puerto Rico, Esteban?
Bueno, pero ¿cuándo se ha acabado la violencia política en Puerto Rico para entrar en una nueva? Abunda. Sí, eso me parece que es una muy buena contrapregunta. Abunda. Bueno, no, lo que pasa es que la violencia política se manifiesta de muchas formas dependiendo de lo que la circunstancia histórica dicte. Sabemos que en los tiempos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho una serie de episodios estudiando la violencia política, principalmente en la década del 70 y los discursos políticos. Entonces hubo una gran represión física directa por parte de los aparatos represivos del Estado y eso suscitó una contestación física directa por parte de grupos de resistencia. Ahora bien, eso no significa que la policía no ande matando gente de grupos políticos de izquierda a mansalva o ¿verdad? De momento explota un supermercado, alguna tienda de dueños extranjeros, no significa que en este país no hay violencia política. La violencia política se manifiesta de muchas formas, principalmente en el discurso, ¿verdad? En los discursos, el hablar, expresarte de cierta forma hacia una persona en medios de comunicación masiva de una manera que provoque a otras personas a atacar a personas señaladas, etcétera, etcétera. Eso puede ser violencia política. Otra cosa es que esto ya es otro mundo que nosotros nunca nos hemos sumergido en el podcast. Está el mundo del vínculo del narcotráfico con la política local, ¿verdad? No se puede negar el vínculo que hay de políticos puertorriqueños con el narcotráfico. Sí, esa es una realidad. Muchos casos son secretos a voces. Muchos casos son secretos a voces. Una mirada más profunda. Wario, un comentario final, pero no la pausa. No, que amerita una mirada más profunda esa relación que menciona Esteban, ¿verdad? De la política partidista, particularmente del PNP con el narcotráfico. De hecho, no podemos olvidar que a un senador, entonces representante del PNP en el Capitolio, le tirotearon la oficina. Eso fue, claro, si no me equivoco, en el cuatrenio de Luis Fortuño, al representante Eric Correa, que fue el mismo representante que después estaba visitando cárceles con Coquito. Correcto, exacto, ¿verdad? Quiero cerrar el segmento diciendo que si a mucha gente le gusta tirar fotos de Mengano, que se tiró con una foto con fulano en el año 70 y no sé qué, o 90 y no sé qué, vamos a subir fotos de políticos electos con narcotraficantes, porque podemos inundar las redes. Vamos a la pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Wario Next, Padilla Marte y Esteban Gomejeo del podcast Plan de Contingencia. Y bueno, este fin de semana son las elecciones en El Salvador. Confieso que yo no lo sabía hasta que Esteban dijo en nuestro chat de producción, vamos a hablar de esto hoy, y yo, ¿hay elecciones en El Salvador? En efecto, este domingo salen a votar los y las salvadoreñas y se espera que el presidente Nayib Bukele obtenga una arrolladora victoria con sobre el 70% de los votos. La proyección de la victoria de Bukele es total, no solo en la presidencia, sino que se espera que su partido controle 57 de las 60 sillas que tiene el Congreso salvadoreño y, como si fuera poco, se espera que las otras 3 sillas que queden, las 3 de 60, las controlen 2 partidos que son aliados del partido de Nayib Bukele, lo que dejaría a la oposición salvadoreña esencialmente en cero, completamente fuera del poder. Y todo esto ocurre mientras el papel de la Constitución salvadoreña prohíbe que un presidente sirva por más de 2 términos, por ahí va Nayib Bukele camino a ser reelecto a un 3er término. Dando por sentada la victoria de Bukele, ¿qué lecciones nos da su inmenso poder político? ¿Qué podemos aprender, Esteban? Bueno, para empezar, ¿verdad? El mito tal vez de la infalibilidad del sistema republicano, ¿verdad? Yo creo que el sistema republicano y el concepto de democracia, como habíamos dicho en un programa de cierre el año pasado, ¿verdad? Acabándose el año, pues sufrió mucho, ha sufrido golpes duros, y el caso de El Salvador es uno de los sistemas, ¿verdad? Es uno de los casos más claros de esto. Nayib Bukele es un tipo que no le importa la democracia simplemente es una palabra, ¿verdad? Él lo ha dicho, que él es un tipo principalmente populista, ¿verdad? Whatever that means, según el momento amerite, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta Pax Bukele
que supuestamente se está viviendo en El Salvador se ha conseguido mediante la negociación principalmente con los grandes líderes de las maras. Esto no es un rumor mío, esto hay fotos de Nayib Bukele y funcionarios de él sentados hablando con los grandes títeres de los mareros. ¿Hasta cuándo puede durar una paz seminegociada con el liderato de maras que dependen de la violencia para existir? ¿Verdad? Que las maras se van a meter a bitcoineros, ¿verdad? Y no hablar del Bitcoin, que el presidente apostó en un momento dado, ya no lo dice mucho, ya no habla mucho de eso, pero apostó a un momento dado al Bitcoin como esa manera de descentralizar, ¿verdad? Utilizar una moneda descentralizada que iba a respaldar la economía, etcétera, etcétera, cosa que tal parece que no ha funcionado tal y como él lo vislumbraba. Así que yo insisto, ¿verdad? Los populismos pueden ser útiles, pero cuando la circunstancia histórica cambia y cuando la cosa resulta que no salió como tú la esperabas, o el que tus palabras sean comprobadas como falsas depende de que el líder de un marero simplemente se harte de algún tipo de negociación o de paz, pues no sé cuán útil puede ser ese tipo de populismo. Entonces, yo creo de verdad que Nayib Bukele va a ganar arrolladoramente, porque con todo y eso, ¿verdad? Imagínate vivir en un país casi gobernado por las maras y que de momento venga este tipo y construya un complejo de prisiones privadas, by the way, y meta a todo el mundo preso, ¿verdad? Y de momento, de un día para otro, pues las calles parece que se limpiaron. Pues a nivel popular eso funciona, eso resuena, ¿verdad? Yo puedo imaginar que sí. Pero nuevamente el tipo, o sea, pues la Constitución dice una cosa y él va a hacer otra. Pues entonces no hablemos de democracia, no hablemos no sé, tal vez los mandatos populares pueden más que un documento. Por eso nuevamente el republicanismo pues parece que ha muerto en El Salvador. Guarionex. Mira, yo creo que después de las elecciones legislativas del 2021, donde Bukele pues, básicamente sale con una victoria grandísima en la que tiene un dominio absoluto en la Asamblea Legislativa, donde no hay ni siquiera oposición, y que lograron, por ejemplo, el control absoluto del Poder Judicial, del Tribunal Supremo Electoral, que han sido instrumentos, estos dos, vitales para abrirle paso a su reelección, a pesar de que constitucionalmente, como señalaste muy correctamente, no está permitido, ¿verdad? Es inconstitucional que una persona que está siendo presidente vuelva a lanzarse como candidato a la reelección de forma inmediata, ¿verdad? Sí lo podría hacer en un segundo término, pero no continuo. Pero la realidad es que Bukele tiene un capital político increíble al interior de El Salvador, y no solamente en El Salvador, sino en gran parte del continente latinoamericano, porque su discurso punitivo, populista, por supuesto, ha calado muchísimo, a pesar de que es un discurso al final contra los trabajadores y contra la gente pobre, que es la gente que, por un lado, están sufriendo las consecuencias de sus políticas, que se han basado principalmente en criminalizar aún más a las personas que ya están privadas de su libertad. Se han visto, ¿verdad?, arrestos de una forma, no de la forma más apropiada, ¿verdad? Personas que han sido arrestadas y que no se les ha cometido ningún tipo de juicio, que han permanecido presas sin rendición de cuentas, y básicamente ha sido la supresión de un Estado de Derecho en un país que tiene un largo historial de lucha precisamente por los derechos civiles y humanos. Recordemos que el gobierno antes de Bukele viene precisamente del resultado de una guerra civil, el Frente Farimundo para la Liberación Nacional, como consecuencia de años de dictaduras en El Salvador. Y este gobierno de reconstrucción nacional, del que Bukele en algún momento fue parte, de hecho fue alcalde precisamente de San Salvador, que es la capital de El Salvador, y que después se desvinculó y apareció como esta figura salvadora, ¿verdad?,
apartidista. Y aquí hay unos lugares comunes, ¿verdad? Con figuras en Puerto Rico y con otros lugares suena familiar, en suena familiar. Latinoamérica. Sí, Suena oye, familiar. gente que se proyecta que salió de la nada, y era que llevan enquistado el sistema político décadas, pero calladito, ¿verdad, Guarionex? No debemos olvidar que esto lo discutimos la semana pasada. Hubo gente que la metieron presa en El Salvador por tener tatuajes. Correcto. Nada más. Correcto. Por tener tatuajes. Y es un poco, ¿verdad? Uno no puede juzgar al pueblo salvadoreño, ¿verdad? De décadas de guerras civiles, de problemas narcotráfico, un estado fallido, ¿verdad? Pues si el presidente ha traído un sentido de normalidad y ha claro, la acabado con percepción en violencia. política es importante, eso tú lo conoces, Exacto, ¿verdad? Pero no exacto. necesariamente esa percepción es real. El tema es, y usando una alegoría bíblica, está firmando un pacto con el diablo. Claro, ¿Por qué? claro. Y Porque ¿verdad? tan fácil, o sea, al igual que usó las armas contra las maras, y vamos a comprar la premisa del mito fundacional de Bukele, es bien fácil virarse y usar las armas contra otra persona. claro. Y aquí hay algo más interesante, ¿verdad? Porque El Salvador también juega un papel geopolítico interesante en Centroamérica. La diplomacia de los estadios, yo no sé si ustedes han escuchado este concepto, que básicamente habla de que la República Popular China ha estado invirtiendo en muchos países en la construcción de estadios y de otro tipo de infraestructura. Lo está haciendo en El Salvador, ¿verdad? Específicamente en El Salvador. Hay unos intereses económicos, ¿verdad? De China, como también los hay de Estados Unidos, los ha tenido siempre en El Salvador. Así que también es un territorio en disputa, ¿verdad? Porque ha sido bien cauteloso Estados Unidos, que si llega a ser en otro contexto regional, rápido hubiese puesto las alertas. Y han sido cautelosos, ¿verdad? Con las expresiones referentes a este proceso electoral que se va a estar llevando en El Salvador. Lo más interesante es que cada día más en las redes sociales puertorriqueñas uno ve comentarios como que aquí lo que hace falta es un Bukele. De nuevo, hay que hacer por qué. Esa es la pregunta. Esa Correcto. es la pregunta. Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay, el martes de contingencia. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí. Gracias por tenernos, Luis. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad. Y hasta aquí esta edición, como siempre agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheili López Belén. Hasta mañana.